Todos los días en nuestro matinal tratamos de conversar temas importantes, poner temas en la palestra para que usted esté informado de lo que esté pasando con casos que han sido icónicos en nuestro país, pero que también le podrían pasar a usted o a alguien cercano, y por eso hay que estar informado. El día de hoy vamos a visitar un caso, ¿cierto?, que ha estado en las últimas horas también muy en la palestra con nuestro abogado Daniel Manríquez. ¿Cómo está, abogado? Hola, muy buenos días, chicos. Buenas tardes. No, buenos días todavía. Buenos días todavía, Sí, sí. por supuesto, saludar a la Carito que está de cumpleaños. Gracias, Muy bonita la gracias. celebración que te hicieron, las rosas que te regalaron, está súper Hoy bueno. estoy súper emocionada, de Me verdad. encantó. Sí, Sí, de qué verdad. bueno. Gracias por todo el cariño y Sí, los pues así que hoy saludos. día vamos a hablar de este caso. Bueno, todos sabemos que hace 3 Sí. días se dictó el veredicto por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, Sí. en el que conocimos que se condenó al famoso cineasta Nicolás López por Exacto. el delito de abuso sexual. Básicamente yo creo que podemos recorrer este caso, lo podemos mirar desde muchas perspectivas. Una perspectiva, que yo creo que es la más usual, es ver a Nicolás López como este gran caso de un cineasta que, haciendo uso de un poder que tenía respecto de sus víctimas, cometió estos delitos, pero Sí. también podemos abarcarlo desde la perspectiva de en qué consisten estos delitos que se hicieron. Sí. Y yo creo que podemos también ir recorriendo ese camino para entender también si es posible o no que Nicolás cumpla una condena en la cárcel. Y esa es la gran pregunta. Entonces, para entender esto, hoy día esto no se sabe. El 16 de mayo se va a dictar la sentencia. Hoy día lo que conocemos es el veredicto, es decir, finalizado un juicio oral que duró duró 6 semanas, si no me equivoco, desde Sí. que empieza, se rinde toda la prueba hasta el final. El tribunal inmediatamente lo que tiene que hacer, el tribunal oral en lo penal, tiene que dictar un veredicto para decirle a las partes si es que está condenado o no va a irse condenado. Claro. Pero esto no es la sentencia, nosotros todavía no conocemos cuántos son los años de esta condena. Y determinando la cantidad de años, vamos a saber si es que Nicolás López va a terminar cumpliendo esta condena con cárcel efectiva o no. Eso no lo sabemos. ¿Y de qué depende esto? Sí, es Sí, claro. importante. Bueno, primero, para entender este caso tenemos que entender que hay 4 hechos investigados. El primero de estos hechos ocurrió en el año 2004, en el que presuntamente Nicolás López habría dormido con una menor de edad luego de haber ido a una fiesta en el Café Jornal en Viña del Mar y haber dormido en el Hotel Marina. Supuestamente habría dormido con esta menor de edad, de 17 años en aquel entonces, año 2004, pero la prueba aportada no fue suficiente para convencer al tribunal de que efectivamente hubiese incurrido o no en abuso sexual o violación. Oye, ¿qué prueba debieran, o sea, ya desde el 2004 las pruebas se presentaron en este último periodo, ¿qué pruebas se debieran tener? Bueno, para cualquier tipo de delito de abuso sexual, incluso para violación, son delitos que requieren un estándar probatorio muy alto. Y Claro. recordemos que el Tribunal Oral en lo Penal, compuesto por los 3 jueces, tienen que dictar una sentencia más allá de toda duda razonable. Es decir, si a mí la Fiscalía, que investigó el caso, me presenta un grupo de pruebas contundentes, pero la defensa desvirtúa esa prueba a través de, por ejemplo, testigos, dichos acá, Claro. noticias, etcétera, y el tribunal dice, ¿sabes qué? Tengo pequeñas dudas razonables Sí. de que parece que la persona no lo hizo. Basta que el tribunal tenga ese puro estándar para que no dicte sentencia. O sea, la persona, recordemos que los imputados, en este caso acusados ya por el delito, son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Claro. Para demostrarlo, el tribunal tiene que estar absolutamente convencido. Por lo tanto, si es que no logramos ese estándar, no se dicta sentencia. Entonces ese fue el primer caso en el que habría violación. Recordemos que él fue también imputado por el delito de violación, Sí, claro. no solamente por abuso sexual. Sí. El segundo caso fue en el año 2012, en el que una de las víctimas, aquí hubo 4 víctimas, 5 denunciantes, pero 4 víctimas que fueron los hechos investigados que llevaron al tribunal, digamos, a este juicio. Claro. Y este hecho ocurrió el año 2012, él habría estado en el bar, en el restaurante Liguria, y sin el consentimiento de una de las víctimas le habría tocado uno de sus pechos Ah, y le preguntó si Ya. le gustaba. Ese hecho también se investigó, pero lamentablemente la prueba no fue suficiente para convencer al tribunal. Ok. Esos son los primeros 2 hechos que tenemos que descartarlo, que no existe una condena al respecto. Sin embargo, los otros 2 hechos, los hechos 3 y 4, que vamos a relatarlo, respecto de eso sí se logró probar más allá de toda Claro. duda razonable. ¿Y cuáles son esos 3? Dime, Matías. No, ¿a qué año saltamos? Primero Porque pasó en el primero, 2004. 2004, 2012. 2012. Ahora saltamos a los años 2015 y 2016. Un año después. Un año Ya, después. ok. ¿Cuál es el año del 2000? ¿Qué es lo que ocurrió en el 2015? Él, Nicolás López, lleva a su domicilio a esta víctima de iniciales MJB y le solicitó sacarse el sostén, Ya. bajo la ropa, digamos. Sí. Y ahí la aprieta contra la pared
y empieza a tener actos de conducta y connotación sexual frente a ella. La besa en el cuello, ella trata de escapar y él la mantiene, él frota sus genitales contra ella, todo siempre utilizando su superioridad física contra la víctima, quien finalmente logra escapar. Y el último caso, que fue el caso del 2016, perdón que me esté apoyando acá, claro. que son, porque son muy detallados los casos, sí. y para tratar de verlo a grandes rasgos, en este tomó con fuerza a su víctima de iniciales DAMC. Aquí siempre se tiende a proteger a las víctimas, sí, claro. ¿verdad? Porque sí, no es bueno revictimizar a una persona que ya vivió una circunstancia que le ha causado mucho dolor. Lo importante es que ir resguardándolo, y todos sabemos que el acusado Nicolás López, ¿quién es? Por lo tanto, no tendría sentido resguardarlo en su identidad. Entonces, mira, realiza actos de connotación sexual, le baja partes de su ropa y se masturbó frente a ella hasta el orgasmo. Y la víctima escapan, él la forcejea incluso en la escalera, y ella, para escapar, le rompe su camiseta. Estos dos hechos lograron, el Ministerio Público, la Fiscalía logró demostrarlo, incluso contra las pruebas presentadas por la defensa, tratando de desvirtuar estos hechos. Daniel, mira, no sé, estoy tratando de ponerme un poco abogado del diablo también. ¿Cómo yo puedo probar si se suponía que estaban los dos solos en el lugar? Claro. ¿Cómo puedo probar Por que eso, efectivamente pasó eso? Muy buena pregunta, Caro, y este es un llamado para todas las personas que puedan encontrarse en una circunstancia como esta. Claro. Es muy difícil probar un hecho en el que no existen testigos, ¿verdad? Pero aquí, Nicolás López, en su psicología, digamos, él por algún motivo enviaba muchos mensajes y él comentaba estos hechos y él, en su razonamiento, no veía esto como realmente un daño que le estaba haciendo a las víctimas. Claro, que era tan cotidiano en su actuar. Era tan cotidiano en su actuar que al parecer él no determinaba la gravedad de esto. No diferenciaba entre el bien y el mal. Estaba normalizado, era una sí, conducta normalizada, porque incluso en su defensa se dice, oye, pero si las personas continuaron saliendo con él, las personas salían con él, se juntaban con él. Muchas gracias, Fernanda. Las personas... Le trajeron una agüita ahí al abogado. Y entonces, la defensa siempre fue tendiente a eso, en que las partes, las víctimas, habrían incurrido nuevamente, seguían conversando con él, se juntaban con él, pero aquí lo que parecía existir era una necesidad de las víctimas de estar con él porque había una eventual posibilidad de trabajo. Claro. Y la normalización y el pensar absurdamente de que eso era algo como normal en el mundo del cine. Y así lo hacían parecer también, porque él le comentaba a sus víctimas eso. Que, oye, esto es normal. Si tú quieres triunfar en la escena, esto es súper común. O sea, hay que naturalizar el cuerpo, hay que mostrar... Y él, bueno, tocaba... Y eran conductas de abuso sexual. Sí. Pero los WhatsApp fueron determinantes. Y eso fue lo que finalmente lo que logró convencer al tribunal oral en lo penal. Claro. Fue la prueba de los testigos, la prueba de los periodistas y la prueba finalmente de la pericia realizada por la Policía de Investigaciones respecto al teléfono periciado, en que encontraron más de 2.700 mensajes de WhatsApp borrados. ¿Ya? Y él borró esos mensajes. Claro. Primero, él solicitó una pericia privada, él perició su propio teléfono y luego, con posterioridad, le pasó su teléfono a la Policía de Investigaciones para que lo periciaran, pero aún así la pericia, muy buena calidad, hay que decirlo, muy bien hecha, lograron ver que había 2.700 mensajes borrados, dentro de los cuales él explicaba lo que había hecho, dentro de los cuales él asumía su responsabilidad en los hechos y lo normalizaba. Con absoluta normalidad hablaba de estos hechos. Mira. Es un tema complicado, ¿ah? Es un tema complicado el de Nicolás López, justamente porque algunas de las víctimas o algunas de los testigos o quienes han salido a hablar a favor o en contra también son personas conocidas, también son actrices muy conocidas de la escena nacional y que le da una relevancia al caso muy importante. Las personas, Daniel, que salen a hablar a favor de él, ¿qué rol tienen dentro de la investigación? ¿Qué cumplen? ¿Se puede bajar la condena porque alguien hable a favor de él, que diga, ¿sabes qué? A mí nunca me ha pasado eso. Yo he trabajado con él todo este tiempo y a mí nunca me ha hecho nada, nunca me ha tocado un pelo. ¿Sirve eso realmente? Bueno, más que para bajar la condena es para determinar si existió o no existió el delito. Yo la prueba, existen distintos tipos de pruebas. Yo puedo rendir prueba para buscar desvirtuar la prueba del contrincante, en este caso, de la fiscalía. Entonces, la fiscalía presenta prueba contundente. Y yo lo que presento son testigos que efectivamente pueden decir, oye, pero si esta persona es un ángel. Exacto. Claro. Un amor de persona. Es un amor de persona. Él nunca lo ha hecho. Incluso culpar la acción del otro.
de decir, O me decir- sedujo, de decir, Claro, fue ella, efectivamente, no yo puedo sé, presentar tú. prueba, un Claro. testigo que sea conocido de una víctima y que busque decir, oye, esta persona tiene un problema mental, es bipolar y la lleva a decir cosas que no son ciertas. ¿Te fijas? Sí. La defensa buscan cualquier medio de prueba para tratar de desvirtuar la prueba y para demostrar la inocencia. Ok. Bien, entonces puede ser, pero eso no va a determinar la pena, eso va a determinar si es que el tribunal se convence o no se convence de la existencia del delito. Entonces, O sea, da lo mismo que lleguen 1000 personas a decir, oye, es una excelente persona si hay una prueba de que ya hay un delito. efectivamente, claro. Ok, ok. Ahora, el tribunal oral en lo penal, para convencerse, tiene distintos criterios. Y la sana crítica. ¿Qué significa esto? Tiene que convencerse porque existen criterios científicamente afianzados. Es decir, la prueba, la pericia realizada científicamente tiene que ser dentro de los estados del arte actual de la ciencia. O sea, que se ocuparon elementos científicos actualizados Claro. a través de medios tecnológicos, ¿verdad? Tiene que ser principios de máximos de la razón. Es decir, tiene que ser muy razonable la prueba presentada para llegar a convencerme. Y además, las máximas de la experiencia. Esto quiere decir que el juez, en su labor de juez, ha visto tantas cosas en la vida Sí. que uno puede decir una mirada a un testigo, la manera en que habló el testigo, la manera hacia dónde miró cuando le hice una pregunta. Y hay una pareciera, sensibilidad. No sé, exactamente, la sensibilidad Sí. que el juez tiene que apreciar al momento de la prueba. Claro. Porque el juez se convence por la prueba que le rinden. No se convence por lo que dice la televisión, no se convence por lo que hizo una revista, una investigación. Él se convence por la prueba que se rinde en juicio. Por eso el juez está enfocado ese mes, esos 3 jueces, solamente en escuchar la prueba y pensar todos los días, ¿será cierto o no será cierto lo que me están diciendo? Claro. Y esa es la manera en que se logra el estándar probatorio. Ahora, ¿por qué es el delito de abuso sexual? ¿Verdad? ¿Por qué no es el delito de violación? Bueno, nuestro artículo, nuestro Código Penal, ¿Qué dice? ¿Qué sé? 2 puntos. nuestro Código Penal, artículo 366, es un artículo, bueno, a partir del 360 en adelante, del 361 en adelante se habla de estos delitos de connotación sexual. 366, que es el delito que se le culpó. El que abusivamente realizare una acción sexual distinto al acceso carnal con una persona mayor de 14 años será castigado con presidio menor en su grado máximo. ¿Qué significa eso? En que presidio menor en su grado máximo son 3 años y un día a 5 años. Ok. Tenemos que entender que cuando un delito es de 3 años y un día, perdón, de 5 años hacia abajo, esa persona probablemente no va a cumplir en la cárcel. No. Uno cumple cárcel efectiva desde los 5 y 1 hacia adelante. Ok. Entonces uno puede decir, oye, Nicolás López cometió un delito de abuso sexual, que son un presidio de 3 años y un día a 5, y además tiene atenuantes. ¿Cuáles son las atenuantes? Que se van a discutir, que eso es lo que todavía, eso Sí, va a quedar total. para la sentencia. Ya. Y lo que acusa la defensa. La defensa dice, mira, tiene irreprochable conducta anterior. Claro. Es cierto, todos estamos de acuerdo a la fiscalía, por lo tanto, baja un grado la pena. Ahora, lo que dice la defensa y que refuta la fiscalía es que dicen que él cooperó con la justicia, que es un atenuante. Ya. Cuando tú cooperas con la justicia también baja otro grado, por lo tanto, estaría la defensa dice tiene que cumplir 61 días, que el presidio menor es su grado mínimo. Entonces, la fiscalía dice, no, pues, aquí no existe la atenuante de cooperación con la justicia, porque tú para cooperar con la investigación, tiene que ser una cooperación sustancial, Claro. sustantiva. ¿Y qué significa eso? Que de la prueba, de la cooperación, tiene que ser determinante para que el tribunal se convenza de la existencia, del esclarecimiento de los hechos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él dice, yo entregué mi teléfono, Claro. pero lo entregó con 2.700 mensajes borrados. Y no le dijo eso al Ministerio Público. No fue determinante. Entonces, muy probablemente el tribunal termine señalando Que que no no cooperó. existe cooperación con la justicia. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Y todavía sigue en menos de 3 años y un día, porque tienen los 3 y 1 máximo, perdón, los 5 años máximo, no 5 y 1, tiene 5 máximo y tiene un atenuante. Claro. Bueno, existe también, por otro lado, el 371 del Código Procesal Penal, que lo que dice es que cuando concurren 2 delitos de la misma naturaleza, se tiene que aplicar la pena, pero aumentado en 1 o 2 grados. Entonces, si se aumenta en 2 grados, si el tribunal dice hay que aumentar en 2 grados, llegaría a más de 5 y 1. Y la Podría fiscalía cumplir. pidió 5 años y un día. Entonces, ahora esto va a depender de lo que diga el tribunal. Si el tribunal finalmente dice no cooperó con la justicia y además aplico el 371, aplico esta regla y Claro. cuando ocurren 2 delitos de la misma naturaleza lo aumento en 2 grados,
el tribunal podría dictar una sentencia de 5 años y 1 día y que tendría que cumplir con pena efectiva de cárcel. Así que hoy día existe un riesgo. En mayo vamos a saber qué es lo que termina el tribunal. Mientras tanto, Nicolás López está libre, o está detenido, está con prisión preventiva. No, la defensa, la fiscalía pidió prisión preventiva. La defensa dijo, oye, magistrado, esto no tiene sentido, señoría, porque básicamente él cooperó, o sea, él estuvo presente en toda la audiencia, nunca se escapó, no existe un peligro. Además, le pueden aplicar otras medidas cautelares, como cuáles, arraigo nacional y quedar con firma, ¿verdad? Y arresto domiciliario nocturno, si mal no recuerdo, también es una. Entonces, no es necesaria la prisión preventiva. Recordemos que la prisión preventiva es la máxima medida cautelar que se puede aplicar, porque es privar de uno de los derechos más básicos, la libertad. Sí. ¿Qué pasa con las víctimas, abogado? ¿Qué pasa con ellos después de esto? Bueno, las víctimas después de este largo proceso dolorosísimo, Sí, claro. tienen derecho y podrían accionar en contra de él por los daños generados a su moral. Claro. Más allá de la condena que a él le dé la justicia. Más allá de la condena, ellos podrían accionar. Bueno, dependiendo los años. El del 2010, 2012. perdón, no podrían. Disculpa, no, por los años, porque tú para reclamar daño moral son 4 años desde la comisión del hecho. Okay. Entonces estarían prescritas esa posición. O sea, que Precluyó la de acción. los primeros 4 años, ¿no? Sí. Okay. O sea, es importante también para dejar en claro, si hay alguien que necesita hacer algún tipo de denuncia, hacerla antes de lo más luego posible, en el fondo. Claro. No esperar tanto tiempo. El llamado, y todos lo están diciendo, lo dicen los psicólogos, lo dicen el Ministerio Público, lo dicen los jueces. Una persona, este es un proceso muy difícil, porque si tú te fijas, una persona en el 2004 entró a un juicio y esperó muchos años. Claro. Esperó casi, no 20, pero muchísimos años. Y lo cierto es que ese delito ya estaría prescrito. Pero ayuda también en la investigación, porque ayuda a demostrar quién es la persona. Pero, obviamente, la necesidad imperiosa de poder reclamar, sobre todo cuando se trata de delitos de violación, porque las pericias biológicas están más a tiempo para poder realizarse. Cuando una persona sufre un delito de violación, aún el servicio médico legal puede realizar esta pericia y determinar si es que existen restos biológicos del actor, de la persona, del victimario, claro. ¿verdad? Entonces eso se puede hacer. Cuando pasa mucho tiempo, es cada vez más difícil poder ir realizando esto, porque empiezan a perderse esta prueba. Por lo tanto, sobre todo los delitos de violación, es cuanto antes deben denunciarse e investigarse. Y yo creo que la Fiscalía, este tipo de delitos son delitos que cada vez tienen un rol más importante también para la Fiscalía. Hoy día existe hay una división de la Fiscalía, que es la Fiscalía de Género y de Violencia Intrafamiliar, que pueden investigar estos delitos y que muy probablemente esto los van a poner primero en la lista de prioridades, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de un delito tan fuerte y tan humillante como el delito de violación. Claro. Bueno, es importante tener claro, hacer las denuncias, informarse también al respecto y vencer también un poco el temor de que te crean o no. Vamos a ver en pantalla el número al cual se puede hacer la denuncia. Lo estamos viendo en pantalla en este minuto, el 1455 de Cernamec, donde podamos ver y también denunciar estos hechos que la verdad es que cuesta. La verdad es que yo me imagino, sobre todo en el primer caso, la víctima del 2004 era una menor de edad. Era menor de edad. El proceso emocional, entender lo que te pasó. Claro. Terrible. Bueno, ahí está tal como dice la Caro, 1455 es el número para que puedan llamar. Y a esto también se refirió la ministra de la Mujer, que pide terminar con la revictimización. ¿A qué se refiere con este concepto, abogado? Bien, Matías, cuando una persona sufre un delito, y no solamente para los delitos de connotación sexual, sino que también para otros, como los delitos de violencia intrafamiliar, niños, sobre todo niños, niñas, adolescentes, que son violentados por sus progenitores, por ejemplo, lo principal es que la víctima es mantenerlo lo más indemne posible. Pensemos que su indemnidad e integridad sexual se ha visto violentada, y retrotraer a la persona siempre a revivir ese evento es ir profundizando en el daño psicológico que ha vivido esa persona. Claro. Entonces, por ejemplo, hay ciertas direcciones que se pueden ir dando, sobre todo en la investigación, para no revictimizar. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué ejemplo? Cuando declara ante la Policía de Investigaciones, cuando declara ante la PDI, no es necesario que después en el juicio declare a viva voz frente a un tribunal, son juicios públicos, frente a un público, de repente aparecer en la tele, que el victimario esté presente y esa persona
No hay necesidad. Y que vuelve a pasar por lo mismo. Claro. Que vuelva a pasar por lo mismo, revivirlo. Ahora, quizás como medio probatorio uno puede decir, sí, qué bueno, pero no hace sentido. O sea, mira, el tribunal, el presidente del tribunal lo dijo en la lectura del veredicto. Con la sola manifestación de la víctima y la prueba testimonial y pericial, ya hemos llegado a la convicción. O sea, bastó que la víctima lo haya dicho una vez. Y eso es un proceso determina la no revictimización de la persona. Y eso es importante. Bueno, y como te decía también, niñas, niños y adolescentes. Hoy día existe la ley 21.430 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hablan estos temas, sobre todo en los procesos de familia. ¿Por qué revictimizar? ¿Por qué hacer al niño o niña revivir eventos que los padres son culpables y llevarlo a un tribunal a declarar, después hablar con un consejero técnico, después hablar con la psicóloga, no sé. Claro, con la psicóloga, con la asistente social? Sí. No, aquí yo creo que basta una vez que el niño, a menos que sea imperioso para poder dictar justicia, ¿verdad? Por administrar la justicia. Pero ese es el principio rector que se está utilizando ahora y que se ha entendido muy bien, porque esto es algo nuevo, es bien moderno para la justicia penal. El creer, y fíjate también, dictar sentencia con perspectiva de género. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Hoy día se está hablando a propósito de la nueva Constitución. Hoy día ya se está utilizando la perspectiva de género. Sí. O sea, es una cuestión. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género no significa que yo tenga que mirar a la mujer como pobrecita la mujer, tengo que darle un valor. No es eso, mirarlo con perspectiva de género. Es decir, al tribunal, a las personas que dictan sentencia, sáquense sus prejuicios. De hombre, por ejemplo, nosotros los hombres. Sí. Oye, ya, pero está puro reclamando. Saquémonos, quitémonos ese manto que tenemos y veamos esto con la mayor objetividad posible y con igualdad sustancial entre el hombre y la mujer al momento de dictar la sentencia. Esa es la perspectiva de género y se aplicó y se está aplicando. La Fiscalía lo dijo. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y de abrir debate en el juicio, ella misma lo señaló. Entonces, esto es algo que se está aplicando y se está modernizando también nuestro sistema penal en cuanto a los delitos que tienen una connotación de género también. Así, que es dejar de normalizar lo que quizás culturalmente lo hemos visto como normal y que no es así. O sea, yo creo que ese es el cambio que hay, exactamente. Es precisamente eso. Así que yo creo que ¿qué cosas podemos rescatar de esto más allá del hecho farandulero, que es lo que significa Nicolás López? Yo creo que acá es dar un mensaje, porque en tu conexión matinal siempre lo hemos hecho así, le hemos dado otras perspectivas que también amerita que se hablen. Sí. Entonces, hacer un llamado a las personas a que si conocen a una persona que ha sido víctima, que lo hablen. Si una persona ha sido víctima, que lo hable, que lo denuncie. Sí. Pusieron el número de teléfono, ocupen ese número para llamar, ¿verdad? Ese es el principal llamado. Y lo otro, entender que el proceso penal es muy técnico y que existen circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes de la pena. Él no tiene ningún agravante, solamente tiene atenuantes. Y por último, entender que incluso personas adultas, no solamente niños, niñas, adolescentes, pueden estar bajo una situación en la que se sientan con una persona endiosada, engrandecida, una persona a la que le creen todo, una persona respecto a la cual comienzan ya también a tener una conducta que no habrían tenido si no es porque ven a esa persona como un personaje especial al que le rinden, ¿verdad? A la que le rinden, bueno, su vida, sus convicciones, incluso su moralidad, y empezar a tener actos de connotación sexual pensando que es normal porque esa persona me lo está diciendo. Oye, es un director de cine. Claro. Oye, es una persona que tiene poder, se maneja en los medios. Entonces, entender que una persona adulta también puede caer en esto. Claro. Por supuesto. Bueno, abogado, gracias por conversar con nosotros, y de ese último ejemplo que dio, hay hartos casos también. Hemos visto casos de sectas, hemos visto casos de... El mejor ejemplo. Efectivamente. Sí, que finalmente ya han pasado en Chile. Y que finalmente, como se callan, las víctimas comienzan a esto y después se validan entre ellos, me imagino, cuando están al interior de uno de los personajes. Entonces, se normaliza algo que no es normal. Existe literatura, hay libros que hablan de esto, qué es lo que pasa con la psicología. Bueno, es un tema muy importante y uno puede incluso tenerlo como una lectura hobby. Sí. Exacto, así que ahí está esta conversación. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la gente también que siempre nos ve, muchas gracias, a los que me están escribiendo también por Instagram, van llegando a mi Instagram por tu conexión matinal y también al canal de YouTube, Abogado Manríquez, pueden ingresar ahí y buscar para ver también otros temas relativos al derecho. Gracias, buenísimo, Dani. Gracias, Dani. Muy bien. Bonito fin de año. Feliz Día del Trabajador. Igual a ustedes. Muchas gracias. Igual para ustedes, el domingo, sí. El domingo, sí. Descansar el domingo, entonces. Sí, gracias, Dani. Muchas gracias.